agenda parlamentaria. En estos momentos estamos en compañía de la congresista Tania Pariona. Ella es representante de Ayacucho. Por cierto, ha tenido muchas actividades en esta semana de representación con su población, pero también hay que indicar que ella es integrante de varias comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Congresista, bienvenida a Congreso Televisión. Sí, muy buenas tardes. Siempre es un gusto estar aquí por el canal que llega a toda la ciudadanía peruana. Para dar a conocer las actividades de todos los congresistas y del Congreso en sí. Primero quería conocer su opinión, ¿no? Sus impresiones sobre el mensaje a la nación que ha dado el presidente de la República a propósito de todo este caso de corrupción que ha indignado a la ciudadanía y que incluso va a motivar una marcha, una movilización. En este mensaje el mandatario ha anunciado que todas las empresas que han aceptado su culpabilidad o hayan sido sentenciados por actos de corrupción no podrán vender sus activos sin previa autorización. También dijo que a partir de ahora todos los contratos de concesión del Estado van a incorporar obligatoriamente la cláusula anticorrupción con la finalidad de resguardar los intereses del Estado. ¿Qué le pareció el mensaje del jefe de Estado? Sí, bueno, de un lado me parece sumamente alentador para el país, además necesario y urgente, ya lo necesitábamos, pero me parece un tanto insuficiente. Y frente a eso, nosotros desde la bancada del Frente Amplio, del Bloque Nuevo Perú, hemos presentado un paquete de medidas que tienen que ver con la lucha frontal contra la corrupción. Es el proyecto de ley de veeduría ciudadana. Una de ellas es esa, pero yo quiero comentar cuáles fueran, que creo que es importantísimo. Uno tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario. Me parece que es uno de los temas que la gente siempre se pregunta, ¿de dónde adquieren ingresos? ¿Cómo se financian las campañas? De todos los funcionarios. De todos los funcionarios públicos y también autoridades elegidas por voto popular. En este caso, congresistas, ministros, presidente y otros que tienen un servicio al pueblo y un ejercicio también de la política. ¿Cómo funciona en la actualidad? ¿No se tiene acceso a información sobre las cuentas de las autoridades? No, y ni siquiera sabemos cómo los partidos políticos invierten en las campañas y de qué manera lo hacen, de dónde vienen los fondos. Sabemos incluso de cuentas en paraísos fiscales fuera de nuestro país que retornen, que la gente rinda cuentas y tenga también en transparencia sus ingresos, en qué banca y cómo llega a tener eso. Claro, como una autoridad cuando es elegida, con cuánto entra, ¿no? Qué propiedades tiene y con cuánto sale, porque muchos de ellos dicen, bueno, en mi cuenta bancaria no hay nada, ¿no? Pero se ha sabido pues que puedes utilizar testaferros. Esa modalidad y otras también, ¿no? Como los lavados de activos y otros. Y creo que la ciudadanía necesita recuperar esa confianza en sus políticos, en sus autoridades, y los políticos necesitamos demostrar que es posible recuperar esa confianza. Y que no todos son corruptos, que no se puede generalizar. Sí, pero que creo que justamente cuando atacamos la corrupción necesitamos demostrar la capacidad de actuar pertinentemente, oportunamente, y también sancionando lo que tiene que sancionarse. Lo otro tiene que ver con en este caso, las cuentas de offshore en los paraísos fiscales, que fue presentado por el congresista Dahmer. Y lo otro tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Y con esta iniciativa de conformar, reconocer y que funcionen las veedurías ciudadanas anticorrupción. Actualmente en nuestro país los ciudadanos que se indignan y que ven que, por ejemplo, un colegio emblemático, una obra pública, un canal de irrigación se ejecuta y observa que hay indicios de corrupción o sospecha que se han hecho contrataciones de manera irregular, tengan la oportunidad y la capacidad de juntarse, asociarse, diríamos de alguna manera, pero que sean reconocidos, tengan acceso a la información oportuna y no solo a la información del presupuesto público que maneja el Estado, sino también al funcionamiento, por ejemplo, bajo la modalidad de las APPs, ¿no? Las asociaciones público-privadas, que no contempla la ley, en este caso, una ley que tiene que ver con el acceso a la información. Me refiero a la ley 27806 y nuestra iniciativa plantea la modificación en el artículo 10 en donde se haga explícito sobre el acceso a la información, también sobre esta información. Sobre la asociación público-privada. Asociación público-privada y no solo para la modalidad de rendición de cuentas, sino la información que necesita el ciudadano para saber de qué se trata, de los contratos, de qué financiamiento, de las adendas, porque a veces la Contraloría
hace sus investigaciones, da un informe, preinforme, pero ahí queda de manera interna, pero el ciudadano no sabe qué hay detrás. Nos enteramos ya cuando ya el escándalo es grande, ya se hizo el daño, que a veces es irreversible, ¿no? Exacto, entonces la gente necesita tener ese acceso a la información transparente, pública, que le permita ejercer su labor de fiscalizador o de vigilante con toda esa herramienta, que yo creo que es lo elemental. Y lo otro tiene que ver con la modificación del artículo 2 a la ley 29.313, que habla de la participación ciudadana y el control, digamos, ciudadano, ¿no? En aras de que esto no solo se remita a casos de, por ejemplo, participar en rendiciones de cuenta, sino cabalmente a ejercer su capacidad de fiscalizar, ¿no? De intervenir, de solicitar información, hacer seguimientos a los procesos públicos como corresponde. ¿Cómo evitar de que no se abuse de esa intervención ciudadana? Porque los gobiernos igual siempre tienen rivales, tienen adversarios, y ellos podrían decir, bueno, esto es motivado por mis adversarios políticos que no me dejan trabajar. ¿Cómo harían en ese caso? Sí, yo creo que para que todo sea más bien en aras de que el ejercicio de la ciudadanía tenga un respaldo y avance bien, primero necesitamos que las medidas administrativas, las instituciones sean abiertas a todas, ¿no? O sea, sin poner de antemano que puede ser mi adversario, sino que transparente. Justamente las personas que no corrompen, que no tienen ningún tipo de delito, dicen, vean, aquí tienen la información. Denuncien, estoy presto a decir que no he cometido un error. Entonces yo creo que más bien aquí se le limita porque la gente, por un lado, piensa que puede estarse escondiendo algo, que no se le quiere dar la información porque hay algo oscuro. Al contrario, necesitamos que nuestro sistema, incluso de administración pública, como dice su nombre, tenga esas herramientas comunicacionales en donde la gente pueda saber cuánto de presupuesto llega a su municipio, en qué se gasta, esta cláusula anticorrupción que justamente se va a establecer en todos los contratos de concesión del Estado, que busca justamente poder resguardar los intereses del Estado y para que no resulten perjudicados como se ha visto. ¿Qué debería contemplar, en su opinión, esta cláusula anticorrupción en los contratos? Yo creo que depende, ¿no? Depende incluso de qué inversiones estamos hablando, pero me parece que debería haber un tratamiento con la misma vara a todos los casos de corrupción que hoy en nuestro país tenemos revelados y que tenemos gobiernos tras gobiernos. ¿Eso qué significa? Que el Ejecutivo y el Estado pueda tener, por un lado, las herramientas claras, de otro lado, que las empresas no sean las que más se beneficien o que lleguen al punto de como el aeropuerto de Chinchero, a cooptar a los decisores por una coima o por alguna negociación. En el caso de Chinchero, ¿qué le parece ese contrato? Yo creo que en el caso de Chincheros estamos ante un caso que ha evidenciado una sumatoria más a los casos que Odebrecht ha revelado en nuestro país. ¿Se debe anular ese contrato? Nosotros creemos que Chincheros va, nosotros los congresistas del Frente Amplio, los casos que Odebrecht ha revelado en nuestro país. ¿Se debe anular ese contrato? Nosotros creemos que Chincheros va, nosotros los congresistas del Frente Amplio consideramos que Chincheros es una obra de gran envergadura, va, pero con una adenda que permita que los ciudadanos peruanos sentamos que esa modalidad de APP ganamos y no perdemos. No seamos nosotros los que después paguemos en impuestos y en otras formas lo que la empresa privada no puede cubrir. Pero el ministro de Transportes, el ministro Vizcarra, dice que ya no se puede hacer nada, que esta modificación es lo máximo que pueden hacer. ¿Ustedes van a firmar la interpelación? ¿Están a favor de la interpelación del ministro Vizcarra? Bueno, el ministro ha venido a responder una serie de preguntas en una sesión de la semana anterior. Se ha planteado varios puntos de vista y creo que hay un común denominador. Uno, que no podemos permitir que bajo las modalidades de APP el Estado sea el que más pague pato, diríamos, en el tiempo en el que prácticamente le otorgas la concesión por 40 Pero años. el ministro dice que no se puede hacer nada. ¿Lo van a interpelar? ¿Ustedes están a favor de la interpelación, que se censure al ministro, o prefieren? Bueno, la interpelación por ahora no? es una modalidad normada, o sea, y la censura es otro procedimiento que me parece que más bien responde a otro proceso, pero en nuestro caso cumplimos con que por lo menos la gente tenga la respuesta en el Cusco, cómo va a caminar después de esa adenda. ¿Qué garantías tiene el Perú para defender los intereses públicos del Estado? Porque
si bien en la adenda se intenta reparar lo que antes en las negociaciones han quedado como vacíos y en desventaja con nuestro país y con el presupuesto que el país iba a afrontar en esta obra pública, pero sigue siendo en desigual. Bien. La empresa va a poner 23% y el Estado 77%, o sea, seguimos... Pero aún así, esa ¿no está a favor de la renuncia que... del ministro o que sea interpelado? ¿No está a favor? ¿O todavía no ha decidido? Yo creo que en la bancada tendríamos que dialogarlo en colectivo, evaluar y plantear, pero lo que sí creemos es que Chincheros va, pero sin con un mejor contrato. Con un mejor contrato beneficioso para nuestro país. Congresista Tania Pariona. Ojalá que no surjan otras adendas que vayan a modificar y afectar los intereses de nuestro país. Congresista, bueno, ahora turismo en Ayacucho. Sabemos que usted está ahí haciendo unas gestiones, por ejemplo, que van a beneficiar a este sector en la región, pero también tiene otras iniciativas. Sobre el turismo, ¿qué nos puede decir? Sí, bueno, en la semana de representación nosotros establecimos reuniones con el representante de la DIRCETUR, Cámara del Comercio, asociaciones de artesanos, de artistas, y entre la larga de demanda que tienen ellos hay un aspecto muy fundamental. Uno que tiene que ver el reconocimiento a los artistas y también el derecho que ellos tienen a un seguro integral de salud, a esta pensión de gracia, ¿no? Una pensión económica, que ya existe una ley que reconoce, pero no hemos visto que se haga operativo en ningún, digamos, de para los casos. Artistas en general. Al contrario, los artistas se mueren en el camino, son reconocidos después de que hayan fallecido, habiendo entregado su vida, su inspiración, y además que surgen incluso desde sus comunidades originarias haciendo arte popular, a eso que le decimos arte popular, pero para nuestra más bien posición creemos que son artes originarios, arte indígena. Justo ahí estamos viendo la gastronomía, parte de la gastronomía de Ayacucho. Usted me dice también que están promoviendo que Huamanga sea declarado Patrimonio Histórico de la Nación y de la Humanidad. Sí, Huamanga, además de ser una ciudad colonial con muchísima historia, es reconocida por las 33 iglesias, pero además casonas que dentro traen toda una literatura histórica para Ayacucho y para el mundo. 9 de diciembre, la batalla de Ayacucho, que se traduce en el bicentenario para nosotros al 2024. Creemos que amerita ser declarada como Patrimonio Histórico de la Humanidad. ¿Esto qué significa? Que se debe recuperar el centro histórico, se debe garantizar un presupuesto para que la infraestructura, llámese museos, iglesias, calles y otros, estén también puestas, ¿no?, de manera evidente para que esto se conserve a futuro y también pueda ser un elemento que permita concentrar el turismo en Ayacucho. ¿Cuáles son las gestiones? ¿Cómo van las gestiones? Muchísimo potencial en eso. Bueno, la Municipalidad Provincial de Huamanga ya empezó la gestión, está armando el expediente, el gobierno regional está muy presto a apoyar todo eso. Hay una consigna, digamos, colectiva en Ayacucho con los ayacuchanos y por supuesto desde nuestro despacho ¿qué es lo que respaldamos falta para que esto se concrete? Para empujar esta gestión. Este reconocimiento legal, ojalá como patrimonio histórico de la nación, y un paso siguiente, patrimonio histórico de la humanidad. ¿Pero de quién depende? Eso depende, de que podamos en el expediente demostrar que efectivamente Ayacucho lo amerita, de que estos sitios que sean recuperados tengan el presupuesto, porque no todo está recuperado en Ayacucho. El complejo Huari. ¿El gobierno regional está colaborando? Es una de las obras grandes que está avanzando en eso. Sí, el gobierno regional, el gobierno local, congresistas y autoridades locales estamos sumando esfuerzos para que este trámite avance. Bueno, y otro también que me decía, bueno, la de los artistas populares, y también ha habido un encuentro justamente con actores sobre la cultura y el turismo. Esto fue en la semana de representación en Ayacucho. Sí, a eso nosotros hemos elaborado una agenda participativa con la gente para trabajar en el reconocimiento de algunos patrimonios culturales de la nación. Uno de ellos tiene que ver con un baile tradicional, le dicen el atipanaco, y baile navideño y bajada de reyes en la zona de Huancazancos. Es un baile sumamente peculiar porque no solo se remite a la época colonial, sino que además antes se rendía como un baile al Niño Sol, que sería después de la época colonial al Niño Jesús. Es muy hermoso, lo practica Huancazancos, Cangallo, Fajardo, zonas de Huamanga, las zonas de Huancavelica. Estamos trabajando en eso con ellos, y lo otro tiene que ver al reconocimiento como patrimonio también inmaterial de la música tradicional pumpín. Es un género de carnaval que se ejecuta con una guitarra de 12 cuerdas,
agregado con charango, bandurria o el chillador le dicen, pero que además esta música ha tenido ya estudios e investigaciones para posgrado, para doctorado y de profesionales extranjeros y también nacionales y lugareños de la zona. Entonces ahora, eso vamos a también para finalizar, congresista, a gestionarlo. Bueno, era inevitable hacerle esta pregunta sobre la crisis interna en el Frente Amplio. Parece que continúa, hemos escuchado al congresista Arana a raíz del retiro de unos proyectos, de despidos. ¿Es posible que esta ruptura se logre superar? ¿Es posible una reunión entre los dos grupos que hay en el Frente Amplio? Sí, bueno, en realidad nosotros y yo en particularmente creo que deberíamos superarlo ya. Entiendo que es una crisis de crecimiento dentro del Frente Amplio porque hemos notado que necesitamos poner en relieve para lo que el país nos ha confiado, y en este caso es atender escenarios políticos, atender demandas, necesidades y el contexto que amerita tener una posición fuerte. ¿No responsabiliza usted a nadie de esta crisis? No, yo creo que aquí necesitamos entrar en un diálogo consensuado, concertador, que el hermano Marco Arana pueda convocar a una sesión de bancada como corresponde, ojalá antes de inicio del retorno de nuestra labor parlamentaria, en donde podamos llegar a mínimas reglas, ¿no? Para que esto pueda ser de manera más proactiva entre todos y que la bancada pues pueda funcionar como tal. Nosotros somos, y yo también estoy dentro de quienes impulsamos la coalición política del Nuevo Perú, que no es rupturista, al contrario, yo creo que eso es el reflejo de la capacidad de hacer el espacio del Frente Amplio mucho más democrático. Bueno, Marco Arana habló de que ustedes están generando una actitud rupturista en la bancada. Yo no lo creo así, yo creo que más bien intentamos de que el Frente Amplio pueda estar a la altura de lo que la realidad, de lo que las necesidades de nuestro país hoy nos están invocando, ¿no? Por último, a quienes dicen que Verónica Mendoza no debe hablar de la lucha contra la corrupción mientras no aclare su firma en una de las agendas de nadie. Frente a eso, la compañera Verónica ha sido muy clara, muy contundente al decir que se sujeta a cualquier investigación, que ella está muy presta de ir a declarar, a demostrar que levanten su secreto bancario. O sea, si ella ha sido parte de algún acto de corrupción, eso se puede comprobar y que la justicia se haga su tarea en todo caso, ¿no? Y creo que ella reiteradamente ha dicho, estoy presta a colaborar con la justicia. ¿Usted confía en Verónica Mendoza? Pone las manos al fuego. Yo en realidad confío en que nuestra justicia haga su trabajo como tal y mida con la misma vara a quienes están involucrados en los actos de corrupción, que para nuestro país obviamente es dañina, atenta contra la democracia, que ha costado reconstruirla. Pero usted confía en Verónica Mendoza. Yo creo que la confianza es algo que en el Frente Amplio ha sido un principio que hoy nos pone justamente en la participación política de nuevos actores, porque yo vengo del proceso más bien de movimientos sociales y nuestra alianza programática ha tenido que ver justamente en eso, de confiar en la convicción, en la visión y en el plan que queremos ejecutar, llevar a cabo. Muchísimas gracias a la congresista Tania Pariona del Frente Amplio. Continúen con la programación de Agenda Parlamentaria.